La Procuraduría General de la República dio a conocer en la tarde de ayer que ya recibió los documentos que había pactado con la Procuraduría Fiscal de Brasil sobre los sobornos que admitió la empresa Odebrecht al Departamento de Justicia de Estados Unidos y que también admitió en Brasil. Estas informaciones las ofrece la Procuraduría General de la República apenas unas horas antes de que se cumpla el plazo que había ofrecido el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, que el 19 de mayo era la fecha límite para la recepción por parte del gobierno dominicano de los datos que entregaría la Procuraduría Fiscal de Brasil. Esa era la fecha tope, podría haber llegado antes. Hay una versión de que las autoridades dominicanas tienen estos documentos desde el 25 de abril pasado. Y resultó extraño porque a través de la página web oficial de la Procuraduría General de Brasil se había dicho hace mucho más de un mes y los resultados que ya los documentos se habían puesto a disposición de República Dominicana. Lo publicamos, que ya esos documentos habían sido puestos a disposición de las autoridades dominicanas. Sin embargo, la Procuraduría General de la República llegó también a un acuerdo que fue homologado ya por un juez, que es un acuerdo de indulgencia en la cual el gobierno dominicano se compromete a no someter penalmente a ningún funcionario de Odebrecht en la República Dominicana, de los que haya pasado por República Dominicana en el periodo en el que esta compañía admite haber entregado sobornos a funcionarios públicos. Entre el año 2001, cuando prácticamente comenzó sus operaciones en el país, y el año 2014. De manera que cuando uno ve la fotografía entregada ayer por la Procuraduría General de la República, se da cuenta de que los documentos no llegaron ayer. La Procuraduría divulgó ayer que ya tenía un equipo de personas que estaba trabajando con la divulgación, con la traducción, dice, de los documentos que están analizando. Miren esas fotografías. Obviamente hay unas cuantas cajas, pero hay unas oficinas y hay unas personas que están trabajando aparentemente en el proceso ahí se instalaron terminales de computadora, en el proceso de traducción. Tú te das cuenta y dices, bueno, si llegaron ayer, entonces estas personas ya debieron estar preparadas esperando que esos documentos llegaran para comenzar inmediatamente. Es una celeridad que no siempre se puede obtener en el sector público, ¿no? ¿Verdad? Sí, fue ayer que se instaló todo eso. Sí, ciertamente. Pero además hay una cosa más curiosa. En el mundo de hoy, el papel físico es como una especie de segunda opción o seguridad, porque todo eso se maneja en las nubes y se maneja de manera digital. Lo más probable, y yo me atrevo casi a asegurar, que eso ya está en manos de las autoridades del Ministerio Público de manera digitalizada o mediante un acceso a algún lugar en las nubes, como se dice, en donde las autoridades de Brasil tienen toda esa documentación. Y eso se ha estado demostrando en que los medios brasileiros, cuando consiguen eso, pues o lo cuelgan en un PDF o colocan un enlace a dónde ir para enterarse de la fuente primaria de esas informaciones. Entonces, ¿por qué tenía que ser diferente cuando se la van a traspasar a República Dominicana u otro país? Sí. Tenían que ellos que mandar cajas de papeles. Sí. Me lucen tanto raro. Ya. Mira, Gustavo, la otra cosa tiene que ver con el acuerdo de homologación, el acuerdo homologado, el acuerdo de indulgencia homologado por un juez en República Dominicana. En ese acuerdo, la empresa Odebrecht se comprometió con el gobierno dominicano y con la Procuraduría General de la República a más tardar el 19 de mayo entregar la lista de las personas sobornadas y toda la documentación. Eso lo había anunciado de manera muy alegre el procurador Jean Alain Rodríguez, de que el 19, es decir, mañana, viernes, se darían esas informaciones. Bueno, pero eso fue un acuerdo que pasó por un tribunal de justicia. Ese acuerdo fue muy discutido y lo que dijeron, por ejemplo, los asesores Eduardo Jorge Prat de la Procuraduría General de la República y luego repitió y reiteró en numerosas ocasiones el Procurador General de la República que República Dominicana iba a tener toda la información porque ese acuerdo era el que permitía que la empresa entregara los nombres de todas las personas implicadas en este caso. Pues bien,
hasta este momento no se ha recibido información de que la Procuraduría haya recibido el acuerdo, los datos prometidos por Odebrecht a la Procuraduría General de la República. Si era hay una información falta, que provendría de aquí, de las oficinas locales de Odebrecht. O de la oficina central, porque ellos hicieron el acuerdo y que al final quien lo firmó el acuerdo no fue Marcelo Hofke, sino una persona que representa a Odebrecht desde la oficina principal de Odebrecht, creo que en Sao Paulo. Entonces, obviamente, la Procuraduría, ya sea por la vía de Odebrecht o ya sea por la vía del Ministerio Público, porque recordemos que el Procurador General de la República firmó un acuerdo con la Procuraduría General de la República, creo que Rodrigo Yato se llama, el Procurador Fiscal General de Brasil, en donde se comprometía a entregar un mes antes, es decir, en el mes de mayo, todas las informaciones que en junio se van a hacer públicas. Que estarán totalmente libres, para libre acceso en Brasil, ya. Pero para todo el mundo, porque eso estará en las nubes también. Y que el alegato de la Procuraduría para que se hiciera la homologación del acuerdo firmado con Odebrecht, el acuerdo de indulgencia, era precisamente que ese acuerdo era lo que permitiría la entrega de los documentos y de las pruebas para procesar judicialmente a las personas. Ahora, a las personas que reciben soborno. Ahora el procurador dice, bueno, vamos a trabajar con la traducción de los documentos del portugués al español. Esas son las pruebas. La gente no está interesada en la lista o no tiene que buscar lista ni nada, porque no es eso lo que importa. Lo que importa es el debido proceso. Eso ha dicho el Procurador General de la República. Y entonces, dice Reinaldo Pared, entonces, bueno, hay que esperar la investigación que haga el Ministerio Público, porque estos documentos lo está recibiendo ahora y entonces como que hay que analizarlo y conocer lo que dicen. Sí, ya comienzan a mediatizar. Igual dijeron Rafael Calderón. Sí, y el propio procurador, que en la medida y que el proceso y que cuidado, que entonces esperen. Hay una expresión que dicen los muchachos y muchachas ahora, una expresión popular, que dicen cuando alguien dice, pero como que está desconfiado de algo, dice, chilea y confía. Entonces yo vi muchos muchachos ayer en las redes bromeando con esa expresión, diciendo, bueno, ahora el procurador dice que chileen y confíen. Entonces, esta situación genera más incertidumbre y más desconfianza en una población, una ciudadanía que ya de por sí, si era escasa confianza en las autoridades del Ministerio Público y en el sistema de justicia de República Dominicana, con cualquier caso en general, pero con este en particular. Mira, el procurador... Yo creo que aquí esto será un punto de quiebre. Si no se hace algo, yo creo que cualquier cosa podría pasar en República Dominicana. El procurador había dicho en numerosas ocasiones que iba a caer todo el peso de la ley y que se aplicaría con todas las consecuencias la Constitución de la República y las leyes a las personas que fueron sobornadas. El propio presidente de la República en su discurso del 27 de febrero recuerda que dijo que no habría vacas sagradas ni dentro ni fuera del gobierno. Y que confiaran en él que él no iba a fallar. Y que confiaran en él que no iban a fallar con este asunto. Chile y confía, como dicen los muchachos. Lo que hay en este momento es la percepción de que el gobierno está buscando como una distracción, que en este momento yo no sé si es una negociación o la búsqueda de arreglos para el gobierno dar a conocer de manera parcial la lista de nombres entregados por Brasil. ¿Qué es lo que está tratando de ganar el gobierno? Tiempo. Pero el problema es hay otra cosa que el tiempo, hasta el mes de junio, cuando Brasil va a revelar estos datos, obviamente que puede ser importante, pero se está perdiendo de vista que la credibilidad del gobierno, aunque ha disminuido bastante sobre este caso, habría que tratar de mantenerla, por razones obvias, de institucionalidad, razones políticas, razones éticas. No tiene sentido que el gobierno esté relanzando las comisiones éticas en este momento a través de la Dirección General de Integridad Gubernamental, de Ética e Integridad Gubernamental, y que eso lo esté divulgando y difundiendo cuando al mismo tiempo tiene todos los datos en sus manos para actuar
en el caso Pero hay más en el sentido político, pero tenemos que ir a una pausa. Cuando Vamos a una pausa. regresemos, vamos a hablar de algo que está haciendo, que se está haciendo desde el gobierno. Fausto, con todo esto el gobierno no solo ha querido ganar tiempo, ¿no? Y está haciendo muchas operaciones, digamos, de amarres políticos, quizás negociaciones. Hay una situación muy tensa dentro de la fila del PLD. Uno ve, ya esas cosas saltan más allá de los PLDistas y tienen debates muy encendidos públicamente, los grupos que se disputan el control de ese partido. Hay más, el gobierno ha puesto en marcha, y eso lo han hecho muchos gobiernos cuando se ven en ciertas dificultades, la parte como sucia, un aparato de ataque, pero ataque bajo, contra personas que participan del debate público, sea políticos de oposición. A los políticos eso les resbala. El político está dispuesto siempre a la pelea, si le dicen, dice, acusa, contraacusa, pero a gente que hace opinión pública, incluso gente seria, gente que participa del activismo social, con cosas realmente muy bajas, yéndose a temas personales. Ya habían lanzado, por ejemplo, contra activistas del movimiento Santiago Somos Todos, muchísimo lodo, gente que no tiene, que tiene techo, no de cristal, no, de telaraña, para poder acusar a otras personas, habían estado en eso. Pues ya aquí se está viendo también muchos ataques. Hemos visto ataques contra Fidelio de Pradel, contra Rosalía Sosa, sí, contra Ricardo Nieves, contra Uchilora, contra muchos periodistas. y contra Juan, el señor, el peregrino, Juan Comprés. Como contra Guanchi, todo esto de montarle droga. O sea, eso es está parte ocurriendo y está ocurriendo. Y lo de las bombas de los muchachos que fueron está ocurriendo, sí, ya es el ataque ya más frontal, ya es la violencia, pero está ocurriendo a nivel general, porque parece que hay una dirección en ese sentido, eso no es aislado, y en provincias, en municipios, de manera local, identificando a personas que son activistas de Marcha Verde, que son activistas anticorrupción, y entonces se ha desatado una campaña de difamación y tratar de restarle moral a la gente que está protestando contra la corrupción. Sí, eso es una situación que los gobiernos, no solamente de República Dominicana, lo han utilizado, lo utilizó el gobierno de Alberto Fujimori en Perú contra personas vinculadas a la sociedad civil y a los medios de comunicación, lo está utilizando Nicolás Maduro en Venezuela, lo utilizó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, y lo ha utilizado también Daniel Ortega en Nicaragua. Es una situación... Y el gobierno de Peña Nieto en México. Bueno, y aquí no tenemos que ir muy lejos, aquí lo han utilizado muchísimos gobiernos. Pero son campañas organizadas de desprestigio y de supuesto desenmascaramiento. Por ejemplo, ahora hay en las redes sociales, hemos visto, incluso por publicaciones o periódicos sin ningún reconocimiento ni credibilidad, ahora publican una historia contra Franklin García Fermín y contra Rosalía Sosa, que es su esposa, y contra sus hijos. Dicen que él es rector, que cobra una cantidad de dinero en la UAS, que está como asesor, que ella es asesora de la comunidad vasca y que cobra por eso, que también tiene un salario en participación ciudadana. Pero en el fondo la idea es sembrar la duda y la desmoralización. ¿Entiendes? Sí, que hay una situación que es lamentable, que no necesariamente que genera adhesiones o puede de algún modo distorsionar y es una cosa ruin y cobarde, porque regularmente esta gente no da la cara. Ellos ponen después unos cuantos panfleteros y vocingleros a que asuman que frontalmente esto, pero gente sin ninguna credibilidad, que uno que otro programita por ahí comienzan a decir esas cosas, pero el origen de eso, se inventan hasta sitios web solo para eso y después lo cierran, o crean cuentas falsas en las redes sociales, es simplemente lanzar lodo. Ya. Eso es. Bueno, pero de todos modos lo principal en este caso corresponde a la decisión de la Procuraduría General de la República. Está el Procurador General
en el ojo público, por decirlo, en el ojo del huracán. Todo el mundo tiene la atención puesta sobre sus actuaciones. Y lo único que hay que revisar son las reiteradas declaraciones del Procurador General de la República en los meses pasados, desde febrero, es más, desde antes, desde diciembre, en el sentido de que todo el peso de la ley caería sobre las personas implicadas. Hasta ahora no ha habido resultados. Cuando digo no ha habido resultados, me refiero a que la Procuraduría no ha sometido judicialmente a nadie, ha hecho entrevistas o conversaciones, se ha tomado café el Procurador y Laura Guerrero Pelletier sobre el tema de Odebrecht en diferentes casos. Incluso hoy la Cámara de Cuentas da a conocer que la Procuraduría General de la República le solicitó realizar una auditoría forense a cada una de las 17 obras que se han construido en diferentes momentos, desde el 2001 hasta el 2014, por parte de la corporación de la empresa Odebrecht, incluyendo a Punta Catalina. Dice la Cámara de Cuentas en una declaración que dio que no hay en la ley específicamente el concepto de auditoría forense financiera sobre la construcción de obras, pero que sí existe un artículo que justifica que la Cámara de Cuentas pueda hacer este tipo de auditoría y lo da a conocer. Dice, sin embargo, que ellos van a tener que reprogramar su trabajo del año completo y eso va a tener implicaciones operativas en la Procuraduría para poder dar cumplimiento a esta solicitud pero eso es del Procurador por General la de la rama República. y tratar de alargar un proceso, porque independientemente de que se haga esa auditoría o no, ya hay una confesión, ya hay una admisión y hay un viejo dicho en el derecho de que a confesión de parte, relevo de pruebas. Sí. Si ya lo otro sería un complemento que no tiene que desviar la atención del hecho ya admitido. Incluso hubo un acuerdo que se ha firmado con esa empresa donde dicen sí, incurrimos en este delito y pagamos soborno. Entonces ya no hay que dar tanta vuelta. El procurador lo que dice que tiene que cumplir con el debido proceso, que ellos tienen que conocer las pruebas, procesarlas, para formular expedientes que sean sólidos ante la justicia. De manera que... Esa palabra solidez es peligrosa. Yo no sé, como la de Van Inter. Esa solidez bastante cara que nos costó. Ahora no sabemos cuánto tiempo se llevará la traducción de los documentos del portugués al español para que la Procuraduría pueda proceder. Puede ser un mes, tal vez estamos ante la disyuntiva de que, bueno, se lleve un mes, o tal vez podría ser más, y entonces vamos a tener que recurrir a los documentos que publique la Procuraduría Fiscal de Brasil, como ya hemos hecho muy frecuentemente, sí, recurriendo a esos documentos. Hoy hay, Gustavo, precisamente una declaración a partir de una formulación de cargos contra Fernando Migliaccio, el que era director de operaciones estructuradas o el departamento de soborno de Odebrecht en Brasil. Se hizo el sometimiento judicial, ese documento ya está disponible, son 192 páginas. Está en portugués el documento, pero bueno, hemos publicado una nota con las reiteraciones de Fernando Migliaccio, en el sentido de que sí se pagaron sobornos de Odebrecht para las campañas electorales en República Dominicana, y particularmente la del 2012 para financiar la campaña de Danilo Medina. El soborno se entregó, dice Fernando Migliaccio, en varias ocasiones y se entregó a la señora Mónica Moura, esposa de Joao Santana. Ese dinero no se entregaba formalmente mediante cheque o mediante transferencias, sino que se entregaba en efectivo por detrás. Por detrás quiere decir que había órdenes del señor Marcelo Odebrecht para que ese dinero se entregara por una tercera vía y que no quedara registrado la entrega del dinero. Porque una operación ilegal para República Dominicana y para otros países. Era de manera consciente para ocultar todo eso, porque se sabía que se estaba cometiendo un delito. Y esto es una reiteración de Fernando Migliaccio. Él lo había dicho antes. Él lo había dicho antes. Bueno, vamos a una pausa de nuevo.
Fausto, con estas revelaciones reiteradas de Migliaccio, de que sí se pagó campaña de parte de Odebrecht en República Dominicana, y menciona todo lo que, el contacto que mantenía con Mónica Moura, las disposiciones, las órdenes del señor Odebrecht, de que todo esto se mantuviera oculto. Eso es un hecho contundente porque hay un documento de su delación premiada y todo esto fue al Supremo de Brasil, no a una corte cualquiera. Entonces, eso contradice y desmiente unas supuestas declaraciones tanto de Mónica Moura como de Joao Santana, que aquí fueron recibidas con aplauso y brindis, de que supuestamente ellos han dicho que República Dominicana y Argentina no se habrían pagado campaña, que tampoco fue eso lo que ellos dijeron, porque si uno lee bien las supuestas declaraciones, lo que decían era que Odebrecht a ellos no le pagó por su trabajo aquí ni en Argentina. Pero ellos no pueden hablar en nombre de Odebrecht para saber si Odebrecht u otra empresa pagó campaña política. O sea, que ya hay una trampa en la forma en que se presentó. Y lo otro es que resulta extrañísimo. Esto de Migliaccio, tanto este documento de ahora como otras declaraciones y de otros funcionarios del propio Marcelo Odebrecht, han sido publicadas en varios medios importantes de Brasil y en sitios inclusive que refieren a tribunales y fiscalía, donde esos documentos están depositados. Y están depositados y se han publicado. Pero las supuestas declaraciones de Mónica Moura y la de Joao Santana, cuando que desmintieron y dijeron que no se había pagado aquí campaña, eso en ningún medio importante apareció en Brasil. Y no apareció tampoco el documento. Es No, decir, en el fue documento, una reseña que se hizo. Eso, y pero apareció bueno, un supuesto audio, que verdad. Sí, entonces vamos a creer que fue verdad, pero como que fue una cosa como dirigida especialmente a República Dominicana, algo bastante extraño, ¿no? Ya. Bueno, esto es muy serio, esto que se ha dicho, porque entonces esto tiene que ser contrastado, ¿verdad? En un momento dado, y en Brasil se va a contrastar esta afirmación con la que supuestamente dijeron Joao y dijo Mónica. Y estamos hablando de Fernando Migliaccio, la persona que recibía las órdenes de Marcelo Odebrecht para entregar el dinero. Y él dice que no es un funcionario que él cualquiera. hablaba con Mónica Moura por teléfono mientras ella estaba en República Dominicana. Y que ella cambiaba cada rato el número de teléfono. Que a cada rato ella cambiaba del número de teléfono. ¿Tú sabes quiénes hacen eso? Sí, unos muchachos bellacos que andan por ahí, cambian a cada rato el bueno, número, entonces para que no lo detecten. Ella se presentaba en Brasil, en Sao Paulo, que era donde estaba la oficina, y que allí se ponían de acuerdo sobre el monto para este país, el monto para este otro país, y que todo eso estaba fuera totalmente de cualquier documentación. Y que eso fue para financiar la campaña del presidente Danilo Medina en el año 2012. Eso es lo que está diciendo este documento, que es un documento oficial de la justicia de Brasil. Obviamente, el director de operaciones estructuradas de Odebrecht es el que está reiterando esto, y muy distinto puede ser el caso de la señora Mónica Moura o del mismo Joao Santana, que siguen teniendo intereses en República Dominicana, parece que siguen teniendo un contrato en el gobierno dominicano y que tienen un hijo que está operando también desde aquí, que no se ha ido de República Dominicana. Mira, hay un esfuerzo está sirviendo grande que están haciendo el gobierno, que han sido señalados, pero en los países como República Dominicana, en donde hay una debilidad institucional muy marcada, los gobiernos prácticamente apabullan cualquier opinión disidente o cualquier verdad que contradiga la verdad oficial, entre comillas. Porque, reitero lo que decíamos hace un rato, se ha montado una maquinaria para demoler el prestigio y la credibilidad de cualquiera que asome la cabeza, más repitiendo esas supuestas verdades que le favorecen de manera permanente, de manera intensa, porque tienen muchos medios a su favor, y entonces así pretenden fabricar una realidad a partir de esa repetición de lo que es su punto de vista. Pero en la práctica, por más que quieran, no se pueden tapar todos los focos de luces, ¿no? Sí. La luz como quiera brilla por algún lado. Ayer publicamos un reportaje del colega Ezequiel Abiú López, que se publicó en el Washington Post, en donde ese diario, que sabemos el prestigio que tiene precisamente en tema de combate a la corrupción, decía cómo prácticamente aquí se ha intentado silenciar la protesta y toda la lucha contra la corrupción y todo el escándalo de Odebrecht.
Es increíble el esfuerzo que se ha hecho para eso. Si se hicieran esfuerzos así para metas más nobles, sería un palo. Sí. Bueno, el gobierno dominicano está con serias dificultades para responder a la sociedad sobre este reclamo de transparencia. Obviamente no se trata solamente de los 92 millones de dólares, que si usted lo multiplica estamos hablando de 4.000 y tantos millones de pesos, sino también de las promesas hechas por el presidente Danilo Medina tantas veces y reiteradas tantas veces, en el sentido de que no habría permisividad, de que no habría contemplación con los corruptos y con la corrupción. Y cada vez surgen casos y casos y casos y suenan, y está el caso de Loisoe, y está el caso de Diandino Peña, y están tantos casos que están ahí, y sobre los cuales sencillamente no hay resultados, o sobre casos aparentemente concluidos, como el caso de los tucanos, por ejemplo, que definitivamente se ha olvidado y las personas implicadas siguen participando en la actividad política y siguen participando en la actividad oficial y legislativa como si nada, Gustavo. Son aspectos en los cuales el gobierno dominicano está definitivamente evidenciado. Mientras tanto, la población está llevando a cabo una gran lucha social que, lejos de destemplarse, de debilitarse, crece cada día más. Ya este domingo habrá una protesta, una marcha verde en Asua que va a reunir a personas del sur sobre todo, pero que irán de otras localidades a apoyar a los sureños en esa marcha verde, que ya desde ahora hay expectativa de que será también una gran protesta, una gran demostración de la persona de indignación contra la corrupción y contra la impunidad. Señores, muchas gracias. Hasta mañana.